Hola, yo soy Bai y sí soy una rana, la rana más famosa de Bai de Almonacid, pues soy la guía de las muchas rutas que podrás encontrar en esta localidad, en medio de la Sierra de Espadán. Por supuesto, os invito a todos a visitarla. En esta serie que os presento haremos otro tipo de rutas. Nos encontraremos y conoceremos a grandes personas que pueden ilustrarnos y ayudarnos a entender los retos a los que se enfrenta el mundo rural y las posibles soluciones. Aunque os advierto que no es fácil. Pero bueno, tampoco lo fue ser un pequeño renacuajo, pero al final aquí estoy, fuerte, grande y verde. Vamos a ir volando de un lado a otro. Sí, soy una rana, pero una tiene sus contactos dentro del reino animal. Siempre y cuando nuestros pilotos hayan comido bien, no pasará nada. ¡A volar! Me parece fundamental entender el concepto de crisis climática, porque cuando hablamos de cambio climático, normalmente nos referimos a un proceso físico, a una alteración del clima, a unos cambios que están sucediendo por acumulación de los gases de efecto invernadero, principalmente ocasionados por la acción humana, ¿no? Por la actividad humana. Hay que tener en cuenta que el cambio climático está asociado a las emisiones de CO2 y de efecto invernadero, y en los últimos años, en el último siglo prácticamente, la concentración de CO2 se ha multiplicado prácticamente por el doble. Hemos pasado de tener unos 250 partes por millón a más de 400 partes por millón. Y esto ha pasado a una velocidad que no ha tenido comparación en la historia, ¿no? del planeta. Más de 1 millón de años no se ha visto un cambio de este tipo. Han habido cambios más lentos, de forma más natural, pero actualmente nos enfrentamos o estamos frente a un cambio realmente radical por culpa de estas emisiones, y esto origina unos impactos. Estamos sometidos a unas amenazas que son el resultado de este calentamiento global, ¿no? Estas amenazas pueden tener carácter global, ¿no? Como los cambios que se están produciendo en las corrientes oceánicas, cambios que se están produciendo también en las corrientes atmosféricas, como el jet stream, ¿no? Que hace poco pues, ha estado ocasionando una serie de borrascas precisamente en la península, que no es algo usual y que quizá a partir de ahora pues, lo vamos a vivir más. Cambios también como el deshielo, o sea, estamos hablando de cambios globales a nivel planetario, pero también cambios de una forma muy específica en lo local, cambios en los fenómenos meteorológicos, que son cada vez más intensos y frecuentes, como las inundaciones, las lluvias torrenciales, los incendios, que cada vez son más también agresivos, olas de calor, que duran cada vez más y también con mayor intensidad. Pero todos estos cambios, que realmente son físicos, al final se traducen en una crisis en todas las dimensiones, no solo la crisis ambiental, sino también la crisis económica, porque estos impactos están afectando a la economía, y por supuesto al final se traduce en una crisis social, ¿no? Afectando a la población, afectando a las personas, ¿no? Y a nuestro entorno. Y por tanto creo que es muy oportuno hablar de crisis climática, ¿no? Y dejar ya atrás el concepto de cambio climático, que también está muy presente, pero hablar de crisis, porque se tiene que enfrentar esta crisis desde todas las perspectivas, desde lo ambiental, pero también desde lo económico y desde lo social. Para mitigar el cambio climático está claro que debemos trabajar reduciendo las emisiones de CO2. Y ahí tenemos diferentes caminos. Uno de ellos, como comentaba antes, es cambiar el modelo, buscar un modelo más ecosocial. Pero actualmente los impactos ya los tenemos presentes. Necesitamos actuar de forma urgente y necesitamos actuar alineados también con las políticas que hay actualmente. Y para eso
Otra de las claves es trabajar con energías renovables. Energías renovables que, como estamos viendo hoy en día, el territorio rural es un área en el cual se podría aprovechar ese territorio para estas energías. La cuestión es cómo lo hacemos. Este debate se ha abierto, si energías renovables sí, energías renovables no, o energías renovables sí, pero así no, ¿no? Es ese eslogan que se ha utilizado mucho. Yo creo que quizá incluso deberíamos ir un poco más allá y empoderarnos para liderar ese cambio energético. Creo realmente que hay que cambiar la reflexión, hay que buscar dentro, hay que aprovechar la oportunidad, entender las energías renovables no como una responsabilidad, no como un sacrificio del territorio rural, sino como una oportunidad. No podemos afectar, obviamente, al territorio con megaproyectos y macroproyectos fotovoltaicos que no van a ningún sitio y que van a alterar nuestra sociedad, nuestro entorno y nuestro territorio. Pero sí que tenemos que liderar el cambio, como comento. Creo que debemos ampliar también las posibilidades, innovar no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo social, e ir también más allá de esa soberanía energética. La soberanía energética en el territorio rural está bien, creando comunidades energéticas, creando pequeñas instalaciones en los techos de los municipios o en cubiertas que están disponibles, pero también tenemos que pensar que podemos liderar otro cambio. Pequeños proyectos en territorio agrícola, que puedan unir incluso agrivoltaica, combinando la producción agrícola con la energía. Creo que se pueden hacer muchas alternativas a las cuales creo que todavía la población rural está cerrada y creo que por ahí pasa la clave. Si no lideramos este cambio, al final nos impondrán el modelo que realmente quieren las grandes empresas y las grandes corporaciones, que busca más especulación y que busca ocupar territorios con un impacto muy grande. Creo que por ahí pasa una de las claves del territorio rural hoy en día. Y por otro lado, me gustaría también comentar la parte de adaptación. Estamos hablando siempre de mitigación y, como digo, muchas veces nos ponen la responsabilidad de la mitigación en las áreas rurales, ¿no? Como un sacrificio que debemos cometer. Pero pocos se acuerdan de adaptar el territorio rural, porque realmente el territorio rural es algo vulnerable, es un territorio muy vulnerable, con incendios, con olas de calor, con sequías para la agricultura. Y debemos estar preparados, debemos estar adaptados y nos olvidamos de esa adaptación. Tenemos realmente que tener un territorio resiliente y debemos trabajar en ese sentido por nuestro territorio, por nuestros campos, por nuestros pueblos y realmente crear un entorno y un territorio habitable a largo plazo y resiliente. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en el doble sentido de la mitigación, pero también, por supuesto, y poner el énfasis mucho en la adaptación, que a veces nos olvidamos. Bueno, a mí me gustaría también lanzar un mensaje positivo. La crisis climática está presente, pero todavía estamos a tiempo de cambiar muchas cosas. Estamos en un momento fundamental en el cual necesitamos el cambio y ese cambio se puede todavía conseguir. Tenemos todavía todos los objetivos a nuestro alcance y en concreto creo que en el territorio rural y hablando ya en concreto del Alto Palancia, creo que están saliendo muchas iniciativas. Creo que hay un movimiento muy importante de asociaciones, de también empresas, de personas individuales que están trabajando por el territorio, por la economía local, por cambiar los modelos agrícolas, los modelos de turismo, los modelos sociales también y participativos. Creo que viendo un poco la comunidad del Alto Palancia cómo está funcionando, hay mucha esperanza puesta para cambiar, para avanzar y para ser más resilientes, como decía, y conseguir una comarca en la cual se pueda vivir de una forma tranquila, con paz, con oportunidades económicas también y adaptados al cambio climático, ¿no? De una forma resiliente. Entonces, pues animo especialmente también a las generaciones más jóvenes a seguir ese camino, a luchar por ello y a tener el entorno que todavía tenemos y por el cual podemos luchar.